Más allá de la validez o no, de la certeza de esas especulaciones en cuanto a quién va a ser ministro de qué cartera, se vislumbran algunos nombres que efectivamente responden a una visión renovada de gobernanza en cuanto a buscar gente independiente, etcétera, que no necesariamente forman parte del círculo más cercano del presidente. Viéndolo en retrospectiva, la verdad, esto hace match con algunas de las cosas que habíamos sugerido en uno de nuestros últimos artículos en el proceso preelectoral, en donde destacábamos la importancia precisamente de abordar puntos desde el mismo discurso de inauguración o el discurso de aceptación del triunfo, de una vez ir puntualizando algunos de los temas más importantes y de la posibilidad también de ir. Está con nosotros don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, feliz viernes a todos. Y está con nosotros también a esta hora de la mañana, nada más y nada menos, don Javier Castillo en la colaboración. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Buenos días, disfrutando este viernes soleado, que yo creo que ya debería estar lloviendo, pero bueno, No, disfrutemos. No, ya ve la lluvia. Por aquí está también Hitler, el cigarrista, que va a hacer alguna pregunta en caso de que sea necesario. ¿Dónde estás, Hitler? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Guillermo. Saludos a ti y a todos los oyentes de Radio Ancón y un abrazo a Horacio. Horacio Estriví, economista, uno de nuestros colaboradores más insignes. Don Horacio Estriví, gracias por tu espacio Mirador Económico. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, saludos a Hitler en primer lugar, también extenderle mis felicitaciones por su cobertura noticiosa rutinaria, de la cual siempre nos alimentamos. Mira, habemos nuevo gobierno. El país enfrenta una etapa crucial, crítica. Los escuché comentar en el pasillo a ustedes y coincido mucho en que ha habido una favorable receptividad por parte de los principales estamentos económicos del país con respecto a la elección del presidente Mulino. Sobre todo que su discurso ha sido un discurso muy puntual en cuanto a resaltar algunos aspectos que son inaplazables como temas de trabajo, de discusión, ¿no? En primer lugar, y eso incluye a guisa de ejemplo el tema de la minería, que podemos comentar un poco ahora. Por otro lado, también su discurso conciliador respecto de la necesidad de buscar consensos. Inclusive, y naturalmente que esto es totalmente extraoficial, a la luz de algunas de las listas de posibles ministros que circulan a nivel de WhatsApp y de salas de chat, etcétera, más allá de la validez o no, de la certeza de esas especulaciones en cuanto a quién va a ser ministro de qué cartera, se vislumbran algunos nombres que efectivamente responden a una visión renovada de gobernanza en cuanto a buscar gente independiente, etcétera, que no necesariamente forman parte del círculo más cercano del presidente. Viéndolo en retrospectiva, la verdad, esto hace match con algunas de las cosas que habíamos sugerido en uno de nuestros últimos artículos en el proceso preelectoral, en donde destacábamos la importancia precisamente de abordar puntos desde el mismo discurso de inauguración o el discurso de aceptación del triunfo, de una vez ir puntualizando algunos de los temas más importantes y de la posibilidad también de ir atacando problemas fundamentales como lo son la necesidad de buscar consenso, ¿no? Buscar consensos quizás dentro del marco de un nuevo estilo de liderazgo más determinante, en donde se dice, mira, vamos a buscar consenso, pero hay que tomar decisiones. Y creo que eso también es un poco consistente con el artículo, el contenido del artículo que yo planteaba hace escasamente algunos días. Te devuelvo el micrófono para comentarios. Y Horacio, tú sabes que lo interesante es, yo no sé si él realmente va a ser conciliador o no, o si va a ejecutar todas esas cosas que está diciendo, pero nada más el mero hecho de tener a alguien que esté tirando una línea de liderazgo y que esté tocando, trayendo a la palestra temas que son evidentemente importantes, ya le da otro tono, otra dinámica a todo lo que sucede. Ese tipo de liderazgo es importantísimo, ¿no te parece? Estos periodos extendidos de silencio por parte del presidente no nos hacen bien. Sí, coincido contigo que en este momento era necesario
poder tener una visión mínima, ¿no? De cuál va a ser el estilo de gobierno y cuál va a ser un poco la orientación. Y si bien restan todavía muchos temas, todavía donde el nuevo gobierno tendrá que ir paulatinamente asumiendo posiciones, ya lo ha hecho en algunos aspectos críticos, y uno de ellos simple y llanamente es la minería. Y creo que en ese sentido el nuevo presidente ha tenido la audacia y la honestidad, que es otro de los aspectos que plantea en mi artículo, de decir las cosas como son. En cuanto a la minería, por ejemplo, ¿no? O sea, él ha dicho, mira, más allá de la posición que se asumió a nivel popular hace escasos meses, el año pasado, con respecto a la minería y el proceso como se condujo, el interés que había de renovar el contrato. La realidad es que no podemos, y es un término propio, no fue lo que dijo necesariamente el nuevo presidente, sino que no podemos meter la cabeza como el avestruz en la arena, ¿no? Y esperar que pase la tormenta. La realidad es que sí, se tomó una decisión, a mi juicio, Horacio Strivi dice esto, a mi juicio, apresurada, y el presidente puesto sobre la palestra, el nuevo presidente, señalando que no se puede abandonar el tema, entre otras razones, por razones técnicas. Y una de ellas es precisamente, y lo destacan varias noticias, que se le ha dado poca prominencia, el hecho de que hay una serie de tajos y tinas de relave que son puntos de cuidado, son puntos críticos que simple y llanamente no se pueden abandonar, porque de hacerlo, de no darle mantenimiento, de no asumir las acciones preventivas necesarias, eso puede desencadenar una situación de un severo deterioro medioambiental, y eso sí sería dañino para el medio ambiente, mucho más de lo que la gente pensó que pudiera ser continuar con la explotación. Ese mantenimiento requiere financiamiento, y ese financiamiento solo podría, dentro de este contexto, aportarse por parte bien del gobierno o por parte de la misma propia mina, que a través de un proceso de producción gradual, mesurado, supervisado, pudiera generar los fondos necesarios para el proceso de cierre. Así que por irónico que parezca, por paradójico que parezca, en este momento lo que todo parece indicar es que para que la mina cierre hay que abrirla, y hay que abrirla en forma gradual, hay que abrirla en forma mesurada, en forma supervisada. Esa es la realidad, y es la realidad que ningún candidato en su momento se atrevió a plantear, pero que el nuevo presidente ha tenido la audacia y la valentía, y hay que felicitarlo de ponerlo sobre la mesa. Estas cosas requieren discusión, requieren una discusión sosegada, tranquila, ¿no? Y ya ha llegado el momento de asumir esa responsabilidad. Me atrae muchísimo el hecho de que finalmente estamos hablando de qué vamos a hacer para manejar la situación crítica económica que se nos viene encima, no solamente de la Caja del Seguro Social, sino del país en general, y no solamente el endeudamiento, sino de desaceleración económica y de todas estas cosas que estamos viendo, y que por alguna razón ni siquiera eran parte de la discusión nacional, y uno parecíamos como un carrito loco corriendo hacia un barranco en donde todo el mundo estaba hablando era del suéter de la selección, en vez de estar hablando de que el barranco está enfrente. Ya de repente tenemos a alguien que dice, ven acá, hay un barranco, tenemos que ver cómo evitamos caernos en el barranco. Eso a mí me parece que es espectacular, y el hecho de que él haya traído... Sí, y a eso le agrego, lamentablemente... Dispara. Sí, Javier, coincido. Y a eso le agrego algo que ya había reiterado, y que desafortunadamente el contenido de los debates electorales no hicieron mucho para mejorar esa orientación que buscaba el panameño en cuanto a los temas, ¿no? Los temas se discutieron en forma a veces un poco mimética con los que los planteaban. Un sector planteaba esto y se decía, sí, eso es lo que vamos a hacer. En otras ocasiones se hacían planteamientos incompletos porque no se planteaba de dónde iban a salir los recursos. En otras ocasiones se hacían planteamientos parciales porque no abordaban el tema fundamental, que era el de la institucionalidad, y así sucesivamente. Entonces, esto era la oferta electoral se tornaba una especie de rompecabezas inarmable, con piezas disímiles que simple y llanamente no encajaban, ¿no? Y esto creo que contribuyó poco a aclarar el panorama político electoral, ¿no? Y la situación económica del país, que es compleja, que es difícil y que va a requerir, como lo hemos venido planteando, un fino tacto político que estriba entre el ejercer autoridad y tener a la vez la habilidad de buscar consensos. Y por otro lado también, adelante, sí, te oigo. A partir de lo que has escuchado,
¿Cuál es la respuesta que tú crees que van a tener los diferentes estamentos de este país? ¿O cuál es la respuesta que deberíamos tener en general? ¿Tú qué crees? Bueno, mira, la respuesta que más, digamos, más claramente se ha definido hasta el momento es la reacción de, por ejemplo, de los mercados internacionales, que tal como lo publica Capital Financiero, hubo el mismo día del triunfo, de conocerse los resultados preliminares de la elección. Los mercados reaccionaron de manera favorable, específicamente en cuanto a los bonos que recuperaron parte de su valor, ¿no? Como tú sabes, Panamá, a raíz de que perdió el grado de inversión, los bonos empezaron a experimentar una caída en sus precios de reventa, indicativo de que el mercado estaba percibiendo un mayor nivel de riesgo. Eso ha empezado a revertirse. Que tanto continúe el proceso de recuperación del precio de los bonos en el mercado, naturalmente va a depender de las acciones y del discurso que asuma el nuevo presidente. Me preguntabas, bueno, ¿qué se desprende de todo esto? Hasta el momento, los sectores que parecieran más claramente identificados con los planteamientos que ha hecho el nuevo presidente son naturalmente los mercados, y también estoy leyendo en este momento que la Cámara de Comercio de Panamá tenía un pronunciamiento al respecto, ¿no? Favorable. Entonces, y yo creo que, ojo, hay que aclarar algo, no es solamente una reacción favorable, diría yo, a la escogencia del presidente, no, es también al proceso democrático que se vivió en el país. Yo creo que es algo que muchos panameños habíamos tenido como una preocupación fundamental, cuál va a ser el resultado de estas elecciones, no tanto en cuanto a quién gane, sino el proceso en sí. Se va a respetar, se va a haber transparencia, va a haber claridad, y todo parece indicar más allá de algunos reclamos naturales que me parece que son válidos, ¿no? Algunas actas por aquí, algunas actas por allá, algunos votos por aquí, algunos representantes por allá que reclaman, algunos alcaldes por allá. En general, yo creo que tendríamos que decir, a la luz de los resultados y los hechos y el comportamiento del electorado y de las autoridades y de las instituciones, que los panameños nuevamente volvimos a gozar de un proceso electoral transparente. Así que yo creo que todo esto es favorable, y yo creo que estos sectores claramente se están inclinando en favor de darle un periodo de gracia al nuevo presidente, y naturalmente que tendríamos que estar a la expectativa de la reacción que irían progresivamente asumiendo otros sectores del país que tienen beligerancia política, que incluyen los gremios, del sector público, etcétera, que son otro tema relevante, clave en cuanto al desenvolvimiento de lo que constituiría el nuevo gobierno. Es que lo interesante es que con la sentencia de Fitch and Rating diciendo que nosotros estábamos teniendo problemas para ponernos de acuerdo como panameños en la discusión social, y que habían visos de violencia, este proceso electoral de alguna manera nos cura un poco. No creo que se haya resuelto el problema, no tenemos el problema ahí, pero desde el punto de vista de cómo nos vemos fuera de Panamá, nos lava la cara, ¿no? Nos lava la cara muchísimo, ¿no te parece? Sí, yo creo que dar la cara es un buen comienzo, y por eso lo planteé en mi artículo. El primero que debe hacer el nuevo presidente electo, quien quiera que fuere, planteaba yo en ese momento, el mismo discurso inaugural tiene que empezar por asumir una postura de reconciliación, de unidad, más allá naturalmente me parece natural digamos, la manifestación de algunas expresiones de frustración del nuevo presidente con respecto a lo que había constituido, digamos, el preámbulo de estas elecciones, ¿no? Yo creo que su discurso se pueden extraer de él elementos positivos, ¿no? En cuanto digamos, a lo que pareciera un liderazgo que se va a caracterizar por darle la cara a los problemas, ¿no? Y afrontar los problemas que hay que reconocer. El gobierno saliente, pues, ya está en un proceso de agotamiento, de desgaste, es natural. El proceso del COVID, una serie de protestas, etcétera, todos estos factores de alguna forma restaron la capacidad ya del gobierno de poder reaccionar, ¿no? Y eso es entendible, y no estoy cometiendo ningún pecado al admitir eso. Eso es una visión totalmente técnica del problema. Y es natural que un nuevo gobierno, más allá del porcentaje con el que ganó, va a poder contar con un mayor grado de legitimidad y un campo de acción un poco más amplio, ¿no? Ahora bien, y hay que decirlo con absoluta franqueza, esto es lo que va digamos, un poco, Javier, a caracterizar, a definir naturalmente los primeros 100 días de gobierno.
Y restaría ver qué ocurre después de eso, cuando ya empieza a disminuir un poco digamos, ese ambiente de cordialidad y de entendimiento, ¿no?, que caracteriza todo proceso postelectoral. Y es por eso que he sostenido en mi discurso, en mi artículo del periódico, que dos acciones y una realidad compleja, que es necesario que el gobierno, entre otras cosas, por un lado, adopte las medidas necesarias desde el punto de vista político para poder ir pavimentando el camino de construir consensos, de construir unidad, bajo el marco de un liderazgo que, entre otras cosas, también plantea la necesidad de que o se logran consensos o se tienen que lograr consensos, se tienen que buscar y se van a buscar, pero se tienen que lograr. No vale más aquello de que, ay, mira, no hay consenso, así que las cosas sigan tal como está. Eso no puede continuar, ¿no? Y eso no lo digo por un gobierno u otro, es por una característica de algunos de los procesos de consenso que nos han caracterizado en Panamá en los últimos quinquenios. Y dos, está el tema de abordar con celeridad las medidas de carácter económico que más bien busquen destrabar algunos procesos que están allí, iniciativas que ya están andando, programas que ya están andando, programas que están listos para ejecutarse y que no requieren mucho tiempo, licitaciones que ya están listas. Y lo que he planteado es la necesidad de los primeros 100 días de acciones rápidas y efectivas de impacto amplio, que tienen la finalidad de, primero, aprovechar el tiempo para reactivar la economía, y en segundo lugar, de ir consolidando la plataforma de legitimidad y política, digamos, generando capital político que va a requerir el gobierno para los grandes desafíos y acciones y decisiones que deben tomarse luego de 100 días. Para poder tener ese caudal de apoyo, el gobierno tiene la tarea de tomar las acciones necesarias que demuestren que hay la capacidad de liderazgo, que hay la capacidad de acciones rápidas y que esas acciones rápidas son efectivas. Recuérdate además de esto que está un tema ya de orden estrictamente político, Javier, y es la necesidad de que el gobierno busque consensos en la Asamblea, que es otro de los aspectos fundamentales y donde me queda muy claro que por la composición de la misma y por la consolidación que han tenido nuevas fuerzas políticas, específicamente fuerzas independientes, que es necesario que el gobierno va a también tener que demostrar sus habilidades de buscar esos consensos y esas alianzas en el marco de la Asamblea Legislativa. Horacio, lo que pasa también es que hay unos temas interesantes. Primero, lo que tú acabas de decir es fundamental. No hay que inventar la rueda. El presidente Mulino no necesita sentarse con inversores extraordinarios, ni con gurús económicos, ni hacer un congreso mundial para llevar adelante un plan económico que lo pondría como uno de los mejores presidentes de la historia. Nada más que con lo que te voy a contar. La reactivación de puertos como el de Aguadulce, que es un proyecto que ya está y que supuestamente lo iba a comenzar este gobierno, no lo hizo. El puerto de Barú, que restauraría un poco eso, y además nosotros tenemos un tema ahí con el famoso oleoducto que todavía está por ahí y que lo hemos dejado morir. Además, también está, por si la gente lo olvida, la fase 3 y 4 del proyecto de saneamiento de la ciudad, que va a Raiján y La Chorrera, y que ya está, no en planos, debería estar en desarrollo, pero también ha quedado muerto. Ni hablar del puente sobre el Canal de Panamá, ni hablar de terminar la línea 1, 2 y 3 del metro, que no han sido terminadas, porque la 1 todavía le falta un ramal importante, a la 2 le falta todo lo de la Tumbamuerto, que es parte de la 2, lo que le llaman la 2B, que llega a la Universidad de Panamá, y la 3 tiene que llegar hasta la terminal de buses. O sea, con lo que yo he dicho, no tienes que construir un ferrocarril hasta Guatemala. Con lo que yo te he dicho, ya tú tienes para megaobras en este gobierno, dentro del presupuesto del Estado, que ya vas a ver movimiento. Y ni hablar de lo de Río Indio, que el Canal de Panamá ha estado desesperado de la forma equivocada, pidiendo ayuda, y que yo creo que ayer el presidente Mulino lo dijo muy bien, que tiene que reunirse con el administrador porque ya no tiene que tirar gritos al aire, porque todo eso que hemos estado viendo que el canal se muere, no es precisamente porque lo ha desmentido el Canal de Panamá. Entonces yo me imagino que era una forma de decir, oye, ayúdenos que se muere, y el gobierno lo había ignorado. Yo no sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero ya te digo, no hay que buscar las megaobras en un congreso internacional de economistas. Están ahí, lo único que hay que hacer lo que no hicieron los últimos 10 años los gobiernos, trabajar.
Totalmente de acuerdo, Guillermo. Digamos, rescato un poco de tu intervención digamos, lo fundamental, y es que allá afuera, mal que bien, con sus defectos o no, hay una estructura ya administrativa que hay que mejorar, que hay que corregir, que hay que pulir, que hay que optimizar, pero también hay que ser prácticos y empezar por reconocer que ya hay en el pipeline, digamos, en el proceso de producción ya existen muchas iniciativas, muchos programas, muchas inversiones, que si realmente el objetivo es reactivar la economía a la brevedad posible, exigen y permiten acciones relativamente rápidas de alto impacto, ¿no? Y en ese sentido requiere un poco de audacia del nuevo gobierno y no cometer el error de gobiernos anteriores que llegan y empiezan a pensar, bueno, ¿y el plan de gobierno cuál era? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajá, pero ahora tráeme la planilla, a ver con quién voy a trabajar, etcétera. Aquí es una situación donde quien quiera que viene, los ministros, las nuevas autoridades van a tener que caer corriendo, ¿no? Caer patinando, porque no hay tiempo, no hay espacio. ¿Y por qué eso es importante? No solamente, Guillermo, por la situación económica, de desaceleración, de retiro de las inversiones, del que perdimos grado de inversión, de un crecimiento de la deuda pública que es manejable, pero que hay que atender. No solamente por eso, sino también por un asunto de táctica política, Guillermo, como lo he venido señalando, que si el gobierno quiere tener digamos, pavimentar el camino que le permita seguir tomando decisiones claves y críticas y generar resultados al cabo de 5 años, tiene que construir un pequeño capital político ahora, y la única forma es destrabando cosas para brindar a través de un proceso de exhibición, de proyección, la imagen de un gobierno que sí tiene la capacidad de buscar soluciones prácticas, rápidas y de alto impacto ya. Sin muchos gurús de Harvard, ni de Yale, ni de Princeton. Como que tú bien dices, aquí en Panamá ya estamos que ya no sabemos, ya nos ahogamos en estudios y en recomendaciones que todos ya sabemos cuáles son, ¿no? Así que eso por un lado, y yo solo le agregaría a tu análisis algo que sé que también tú en particular vas a coincidir conmigo, en la necesidad de un agresivo programa de divulgación. No solamente un programa de manejo político, de un equipo político que tenga esa habilidad de ir buscando dónde están las áreas pendientes de reforma, dónde están los proyectos conflictivos, y ir aplicando una metodología de búsqueda de consensos que debe incluir también necesariamente alianzas con grupos tradicionales, un rejuego, una capacidad de rejuego, de maniobra política, y que sobre todo va a depender esa estrategia política de búsqueda de consensos y de adoptar decisiones críticas. También va a requerir un proceso agresivo, pero bien coordinado de divulgación para que la población entienda cuál es el problema, qué se está haciendo y por qué se está haciendo y cómo se está buscando la solución. Ahora, es Horacio, necesario un equipo de divulgadores. Horacio, tengo una pregunta para ti. Porque todas las evaluaciones que hacen JP Morgan, Bank of America, Standard & Poor's, todas dicen que tenemos un problema fiscal que es el que tenemos que enfrentar. Sí, en efecto lo hay. Lo único es que yo en ese sentido siempre he tenido una visión, Hitler, un poquito quizás más fría, más fría, más técnica, en el sentido de que yo escucho hablar del problema de la deuda pública. El problema de la deuda pública en sí mismo se reduce a dos cosas. Uno, es decir, toma en cuenta una cosa. Nosotros, Panamá ya ha estado en este mismo nivel y aún peor en cuanto a los niveles de deuda. Hemos tenido un coeficiente aún más crítico con respecto al porcentaje que representa deuda con respecto al PIB, que es donde ha habido un deterioro, ¿no? Recientemente un deterioro no, sino un incremento en el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto. Ya el país ha pasado por eso, don Hitler. Esto no es una situación... Inclusive el país también en un momento dado ha adolecido, no ha tenido grado de inversión. Y lo superamos. Lo superamos y obtuvimos grado de inversión y logramos empezar a manejar la deuda pública. ¿Y cómo se logró? Bueno, a través de proyectos de inversión importantes, a través de lograr un consenso, como se hizo con respecto a la ampliación del canal. ¿Cómo se hizo? Conteniendo, ni siquiera revirtiendo, conteniendo el crecimiento del gasto público, tratando de dar énfasis a un número más amplio de recursos en el tema de la inversión pública. Así que el país ya... Y lo otro, que es muy importante,
logrando restaurar el crecimiento económico, que es clave, ¿no? En la medida que tú logres crecimiento. Fíjate el gran señalamiento de estos informes estriba en dos aspectos. Uno, el deterioro en la gobernabilidad. Y eso ya es algo que veníamos advirtiendo hace tiempo, solo que se exacerba en virtud de las dos protestas que hemos vivido en 2 años consecutivos. Cierre del país casi, que se prolongó por un lapso casi de un mes. Y lo segundo es, como consecuencia de lo anterior, a que no adivina, la economía tuya ya no está creciendo. Ahí es donde radica principal. Entonces, si tú resuelves el problema de la gobernabilidad, casi que por definición automática, tú vas a lograr algún grado de crecimiento. Si encima quieres darle más fuerza a ese crecimiento, entonces hay que pasar a otra etapa más innovadora, de donde hay que introducir reformas en materia de innovación, mejorar la salud pública en alguna medida, mejorar la educación, aunque sea en un pequeño grado, porque yo sé que esto es algo que exige mucho consenso. Iniciar un debate y concluir un debate mínimo en donde se establezcan soluciones que vamos a aplicar en materia de programas de inversión de invalidez, vejez y muerte. Buscar desde ya tomar las medidas necesarias para que se puedan iniciar los proyectos de ampliación en la capacidad de reserva de aguas del Canal de Panamá. Son todas medidas que de alguna forma van a contribuir a restituir la gobernabilidad y van nuevamente a ampliar las perspectivas de crecimiento, que es en última instancia la mejor y única garantía para poder hacerle frente a la deuda pública. Eso aunado a la necesidad de contener el crecimiento del gasto público. Horacio, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho este mirador económico que ha sido espectacular. Le quiero recordar a todos, vamos a ver si lo pasamos mañana, de repente, en la mañana. Vamos, mañana sábado. Pero de todos modos, lo puede volver a escuchar en Radio Ancon en YouTube, que va a estar a partir del domingo. Así que, Horacio Estriví, economista, muchísimas gracias por estar aquí en Mirador Económico. Te mando un gran abrazo. Gracias. Nos vemos. Nos hablamos el otro viernes. Cuídate. Y muchísimas gracias a Javier Castillo. Saludos. La otra semana. Y a Guitre Cigarrista. Saludos. Vamos a la pausa, don Diego Hurtado. Y regresamos en la mañana Ancon por Radio Ancon.